Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 17 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era frío sin emociones, manipulador y se hiciera un titiritero? Antes de empezar le mando un saludo a Ulises, Timothy Gamer, y Casi. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 17. Entonces, ¿qué sabemos sobre la Tierra de los Colmillos? Preguntó Naruto, reclinándose contra la parte posterior del ornamentado palanquín mientras avanzaba hacia el oeste a lo largo de la gruesa carretera que casi corta a Inokuni en dos. Hanabi suspiró, forzada a caminar detrás de la litera ya que solo había paso para una persona y aparentemente era prerrogativa de Naruto llamar privilegio a Jounin. No habían sido más que preguntas desde que habían dejado el Capitolio, con una nueva escolta firmemente detrás. Principado neutral desde hace mucho tiempo al oeste de Amenokuni, en un constante estado de feudo con la Tierra de las Garras. Sirve como uno de los estados amortiguadores entre Iwagakure y Sunagakure. Las principales exportaciones son piedras preciosas, un tipo especial de seda, y cobre, que financia la enorme escasez de alimentos de la nación gracias a su falta general de tierras cultivables. No hay pueblo oculto, subcontrata la mayoría de los negocios a Iwagakure. Y un puñado de filisteos sin cultura, todos ellos, respondió el joven que viajaba en el propio palanquín, abanicándose a pesar de la sombra que ofrecía su litera. En realidad, corrigió Hanabi, a pesar de que era principios de octubre y el infame y sofocante verano del País del Fuego hacía mucho que había terminado. Cuanto antes termine esta farsa de una misión diplomática, antes podré volver a la civilización. Se había sorprendido un poco al descubrir que el hombre al que escoltaban era de hecho un primo del mismo daimyo, aunque solo lejanamente en la línea para la oficina. No había ningún shinobi lo suficientemente inteligente como para hacer que muchos asesinatos no parecieran sospechosos, por lo que era una persona bastante intrascendente. No lo hizo más tolerable. Apenas tenía 18 años y ya se estaba acomodando cómodamente en el desprecio snob que convertía a los nobles en la ruina de la carrera de un ninja. No ayudó que ella estableciera paralelos inconscientes entre él y Naruto, teniendo más o menos la misma edad. Fue un comentario crudo sobre cuán diferente podría resultar la vida para las personas, al menos. ¿Debe haber alguna razón por la que fuiste elegido para esta tarea?, preguntó, con la esperanza de entablar una conversación para que Naruto no pudiera seguir acribillándola con varias preguntas socioeconómicas. Ella apreciaba que él quisiera que ella estuviera preparada para cualquier cosa, pero a menos que se encontraran con un loco que amenazara con destruir las minas de gemas de Fan Country para desestabilizar el delicado equilibrio económico que compartían con su tenue vecino, no estaba segura de cuánto de eso era estrictamente importante. No estoy asignado para hacer nada, niña, resopló el adolescente, agitando su abanico con más fuerza. Pero para su información, Daimyo-sama simplemente entiende que debe confiar estos asuntos a las mejores personas que pueda. Puede ser realmente una carga ser tan brillante, ¿sabe? Estoy segura, murmuró ella, ya lamentando su decisión. Naruto sonriéndole a sabiendas no estaba ayudando. Aunque, reflexionó el noble, el tono se volvió conspirador mientras se inclinaba ligeramente hacia atrás, sin darse la vuelta, por supuesto, no sería bueno hacer contacto visual con la ayuda. Entre nosotros, es justo preguntarse qué está pensando el daimyo en estos días. El palacio está prácticamente en llamas con los rumores de las extrañas decisiones que ha tomado últimamente. Quiero decir, ¿en serio, un enviado político a la Tierra de los Colmillos? No he hablado ni una palabra con esos cerdos en décadas. Justo cuando comenzó la disputa entre ellos y la Tierra de las Garras, si no recuerdo mal, dijo Naruto con aire ausente, sin perder de vista los bosques circundantes. El joven noble pareció desconcertado por la observación por un momento, antes de recuperarse con un olfateo discreto. Precisamente, estos pequeños conflictos fronterizos están muy por debajo de nuestra atención. Y el hecho de que este enviado pueda interpretarse como una aprobación tácita de un lado sobre el otro en este conflicto, estoy seguro, ha sido tomado en cuenta por Daimyo-sama, continuó el rubio. Después de todo, es bien sabido que el daimyo de Tsuchinokuni ha estado respaldando la Tierra de las Garras desde hace algunos años. El aleteo del ventilador se detuvo solo un momento antes de reanudar su balanceo constante. Por supuesto, y no me importa particularmente tu insinuación, Shinobi-san. Naruto inmediatamente afectó un tono de humildad que chocó horriblemente con sus rasgos aburridos y desapasionados, no era como si el noble estuviera mirando. No pretendía ofender.
Después de todo, usted mismo dijo que Daimyo-sama solo ha elegido a los mejores como su representante en este delicado asunto. Cualquier implicación en su estado mental o en sus elecciones fue puramente involuntaria. El noble resopló aceptando, el ego calmado. Aunque Nabi no pudo evitar notar que Naruto en realidad no había negado las implicaciones. Supongo que no es injusto especular sobre tales cosas, admitió el joven Petimetre, con el fallecimiento de la esposa de Daimyo-sama, se esperan algunos cambios en la personalidad. De hecho, el otro día, Hanabi desconectó los últimos chismes de la corte, se volvió hacia Naruto y preguntó en voz baja, ¿la esposa del Daimyo está muerta? Se encogió de hombros. La noticia aún no habrá salido del Capitolio, el asunto aún está siendo investigado por Konoha y les gusta mantenerlo en silencio hasta que se descarte el juego sucio. Bueno, podrías haberme dicho, murmuró ella. Oh, lo siento, respondió con una sonrisa divertida. ¿También te gustaría saber que el Lightning Daimyo disfruta de sus desayunos inusualmente picantes, o que lo último en moda noble son las telas de fieltro porque el Daimyo usó accidentalmente su bata de baño para la corte el otro día? Hanabi solo parpadeó. ¿Lo hizo? Espera, ¿cuánta información obtienes a través de tu red? Su respuesta fue una sonrisita misteriosa que no le dijo nada. No importa, pero da un giro, ¿verdad? Si el Daimyo está actuando fuera de lugar. El rubio se encogió de hombros de nuevo, acomodándose en el palanquín. En realidad, eso es bastante normal para él. Solo he tenido que tratar directamente con el Daimyo unas pocas veces, y él es un poco, hizo un gesto con la mano y uno de los samuráis que seguía la procesión, joven a juzgar por su voz, amablemente intervino, un bufón. Naruto chasqueó los dedos y asintió apreciativamente al hombre. Sí, gracias, guardia inexistente que no acabo de escuchar decir nada. El samurái pareció captar la sutil indirecta y afortunadamente permaneció en silencio después de eso. Ser tan displicente con sus superiores podría llevarlo a un aprieto. ¿Has conocido al Daimyo que dices? El noble intervino, aparentemente terminado de darse una serenata con el sonido de su propia voz. Sonaba escéptico por decirlo menos, y por una buena razón. El Daimyo rara vez trataba con ningún shinobi además del propio Hokage. 2 veces en realidad, admitió Naruto con una mueca. El primero para una misión, y el segundo, tosió en su mano, y Hanabi se asombró al ver los más leves indicios de rojo en sus mejillas, también para una misión. El noble tarareó, poco convencido. ¿Cómo dijiste que te llamabas Ninja-san? Uzumaki Naruto, dijo arrastrando las palabras y rodando los ojos. Habían sido presentados en la capital. Ah, sí, el adolescente chasqueó los dedos como si fuera una gran revelación que le había sido ocultada. Pensé que el nombre me resultaba familiar. Tú eres el actor. Titiritero, corrigió Naruto. Bastante lo mismo, ¿no es así? Desafortunadamente, antes de que Naruto pudiera explicar la diferencia, la procesión se detuvo abruptamente. Casi hizo que el sarcástico joven samurái tropezara con Hanabi, solo salvado de una caída por su propia gracia. Algunos de sus camaradas miraron a su alrededor con curiosidad, pero Naruto ya se estaba moviendo, empujando el palanquín y sacando un pergamino. Hanabi, ojos. Ella activó su Byakugan y parpadeó, sorprendida de lo rápido que sus emboscados habían logrado rodearlos. Después de todo, había estado revisando cada 5 minutos, y su visión ahora cubría casi medio kilómetro en todas direcciones. Eso también implicaba una cierta conciencia de su habilidad y el intervalo con el que la estaba usando, lo cual era preocupante en sí mismo. 10 de ellos, Chunin en el mejor de los casos. Esas estimaciones, por supuesto, se basaron en sus niveles relativos de chakra. Esos se volvieron algo difíciles de juzgar alrededor de Naruto, que ardía con suficiente luz para hacer que todos los demás parecieran genin en comparación. Ante su declaración, el rubio flexionó las manos una vez, sonrió y la miró como si dijera, bueno, ¿qué estamos esperando? Sintió su propia emoción burbujear, a pesar de las probabilidades, y rápidamente sacó a Kasai de un compartimento escondido en las voluminosas mangas de su kimono. Un asunto amarillo alegre con reflejos naranjas y atado con un obi rojo intenso, sobre la parte superior de pantalones cortos ceñidos a la piel igualmente rojos. Todavía no estaba segura de cuán apegada estaba a la apariencia, ya que probó algunos atuendos diferentes al comienzo de su carrera en genin. Las llamas azules de su marioneta rugieron cuando Inari cobró vida, la elegante marioneta basada en un zorro la hizo sentir cohibida por su propio diseño más simple. Trató de sacar eso de su mente mientras se movía hacia el primero de los atacantes, todos ellos apuntando directamente al palanquín.
Lo primero que notó fue la falta total de diadema en cualquiera de las personas de sus emboscados. Asimismo, parecían estar haciendo todo lo posible para ocultar sus identidades con capuchas oscuras, pañuelos y maquillaje para los ojos. Observó todo eso cuando Kasai se acercó al primero de ellos, palpitando intensamente con la emoción de su controlador. El hombre sacó un tanto de su espalda, sosteniéndolo algo torpemente con las dos manos. Los ojos de Hanabi captaron todos los pequeños detalles que le decían que él estaba acostumbrado a una espada mucho más larga y que planeaba usar eso para su beneficio. Enredaría la hoja en los cables de Kasai antes de usar la marioneta para comandar al hombre. Sus camaradas podrían dudar más en atacar si su amigo se interpusiera en el camino. Ese era el plan, de todos modos. Antes de que pudiera acercarse, la raya brillante que era Inari de repente se interpuso entre ellos. Se dio la vuelta, apartando al atacante con una de sus colas antes de lanzarse para enfrentarse al siguiente en la fila. Ni siquiera fue un concurso. Los asaltantes podrían haber tenido los niveles de chakra rudos de Chuunin, pero apenas se movían como ellos. En un instante, Inari había incapacitado cuidadosamente a los 10 solo con pura velocidad, sin siquiera tener que aprovechar su armamento incorporado. Hanabi habría estado bastante embelesada por la exhibición, si no estuviera tan frustrada por ella. Naruto-sensei. No dejaste nada para mí. El rubio solo parpadeó confundido. ¿De qué estás hablando? Los tenemos todos, ¿no? Ella solo gruñó su molestia, haciendo todo lo posible para no parecer una niña petulante haciendo una rabieta, pero definitivamente sintiendo que se la merecía. Es un rango C, sensei. Sabemos que puede hacerlo fácilmente. ¿Cómo se supone que aprenderé algo si solo se ocupa de todo por mí? Soy tu sensei, mi trabajo es protegerte. ¿Por qué te pondría en un riesgo innecesario? Simplemente no lo entiendes, murmuró, alejándose para revisar el área en busca de más emboscados y murmurando sobre el autoritario sensei. Naruto se volvió hacia el samurái que había hablado antes, con una ceja arqueada. No estoy siendo autoritario, ¿verdad? Se supone que los sensei deben proteger a sus estudiantes, pensé que así funcionaba. El samurái en cuestión parecía un ciervo mirando un jutsu, levantando las manos con incertidumbre. Bueno, realmente no sé cómo hacen las cosas los shinobi. Pareció reunir algo más de valor cuando Naruto no le arrancó la cabeza de un mordisco de inmediato. Pero con los samuráis, tal comportamiento sería visto como contraproducente. Mimar a un soldado es asegurarse de que lo maten más adelante. Mishizou siempre decía que nos entrenaría muy duro y nos pondría en situaciones peligrosas. De modo que cuando el enemigo atacara, sería fácil en comparación. Entonces, ¿estás diciendo que debería dejarla pelear con personas para las que quizás no esté preparada? El hombre se encogió de hombros. Supongo que sí, pero ¿no es también el trabajo del sensei tener fe en sus estudiantes? El rubio tarareó pensativo ante eso. Sonaba a verdad, similar a cómo se había tratado a sí mismo cuando era niño, siempre lanzándose a sí mismo a las peores situaciones, o fallando en eso, creándolas. Excepto que estaba tratando con todas sus fuerzas de alejarse de esa persona fría e insensible que había sido. Estaba sumergiéndose de nuevo en ese lado de él para lo mejor aquí. Su lado lógico sabía que la moderación era probablemente la clave, pero no estaba tan seguro de poder sumergirse y salir de esas aguas oscuras con tanta ligereza. Pensó en ello mientras caminaba hacia donde el resto de la cohorte de samuráis ya había colgado a los asaltantes, dejándolos en una ordenada pila a un lado de la carretera. Le quitó la capucha a uno, pero no encontró signos reveladores inmediatos sobre su origen, ni diadema ni insignia. Se quitaron algunas capuchas más, y todo lo que Naruto pudo deducir fue que eran nativos del País del Fuego, aunque ciertamente no eran ninjas de Konoha. Sorprendentemente, la respuesta vino detrás de él mientras se quitaba la última capucha, una exclamación de sorpresa de uno de los guardias samuráis. ¿Genji? El guardia se adelantó para ver mejor, confirmando sus sospechas. Conozco a este hombre, es parte de la legión de Damijo. ¿Un samurái entonces? Preguntó Naruto, mirando con curiosidad al hombre de cabello castaño. ¿Qué estarían haciendo los samuráis atacando la procesión de un noble del fuego, sin importar una misión diplomática? Su mente inmediatamente pensó en quién podría beneficiarse más de que este enviado en particular no alcanzara su objetivo, pero se quedó en blanco. La política noble podía ser bastante malditamente opaca, y por lo que sabía, esto era solo un rencor personal. Más que solo el daimyo comandó la legión que lleva su nombre. ¿Qué hacemos ahora?
Preguntó el hombre aturdido, mirando al hombre atado con una expresión indescifrable. La respuesta de Naruto fue hacer que Inari levantara al prisionero y lo colgara sobre su hombro, llevándolo hacia la línea de árboles. Simple, obtenemos algunas respuestas. El guardia parecía inseguro. Es un samurái, ninja-san. Hagas lo que hagas con él, no hablará. Naruto solo sonrió, dejando que sus caninos se asomaran. Ya veremos. Naruto encontró a Hanabi, totalmente sin enfadarse, al frente de la procesión. A pesar de que su Byakugan estaba activo, ni siquiera se giró hacia él cuando se acercó. Supongo que interrogaste a uno de nuestros atacantes. ¿Qué pasa ahora? ¿Ir a ocuparte de todo de nuevo y dejarme aquí para proteger al remilgado Ponce en el palanquín? Tenías razón, admitió Naruto, quitando el viento de sus velas. Debería haberte dejado probarte a ti mismo contra algunos de los atacantes. Ella se giró con un giro de sus ojos. No es solo eso. Son todas las preguntas, los sermones constantes. Me trata como a un niño que no sabe lo que está haciendo. Es el hecho de que ni siquiera me has dejado intentarlo. Una de las cosas que lo que hizo que ser tu cautivo fuera tan tolerable fue el hecho de que, a pesar de mi encarcelamiento, estar contigo realmente se sentía como ser libre. Era libre de aprender lo que quería, entrenar como quería. Ahora, de repente, te conviertes en mi padre. Bien podría estar de vuelta en el complejo. Ya dije que tenías razón, no lo presiones. Él suspiró cuando ella lo miró fijamente. Podría haber sido intimidante, si ella no fuera un buen pie más baja que él. Mira, admito que estaba siendo un poco autoritario. Durante los últimos 2 años he estado haciendo todo lo posible para compensar toda la mierda que hice cuando era más joven, y a veces parece que no importa lo que haga. No será suficiente. Ni siquiera sé cuántas muertes hay en mis manos, involuntariamente o no, debido a esa guerra. Se pasó una mano por el pelo, incómodo compartiendo tanto. Simplemente no fue algo que él hizo. Por eso, no te he estado tratando como a un estudiante. Te he estado tratando como a alguien bajo mi protección, como a un cliente. Pero sé que la mejor manera de mantenerte a salvo es asegurarme de que puedas protegerte. Usted mismo, y estar constantemente en su camino no va a hacer eso. Se frotó la nariz, sonriendo divertido. Kami, a veces me pregunto si Kakashi realmente sabía lo que estaba haciendo cuando estaba tan indiferente con nuestro entrenamiento. Su cabeza volvió a caer y se aseguró de llamar la atención de Hanabi. Mira, la conclusión es que, por mucho que ser estudiante sea nuevo para ti, ser profesor también lo es para mí. Estamos aprendiendo a hacer esto al mismo tiempo, así que lo admito, no lo sé. Realmente no tengo todas las respuestas. Todo lo que sé son títeres y una lista cada vez más larga de formas de matar personas. Y un montón de trivialidades no tan inútiles sobre casi todo gracias a tu red de espionaje ambiguamente compleja, agregó Hanabi, arrojándole un hueso. Él sonrió y asintió. Y eso. Yo también lo siento, acabo de verte protegiéndome así y me hizo pensar en lo sobreprotectora que puede ser mi familia a veces y griega. Probablemente reaccioné un poco de forma exagerada. Eres un buen maestro, pero entiendo que eres acostumbrado a controlar cada pequeño detalle y tener una variable suelta como yo debe ser frustrante. El rubio agitó su mano alegremente. Yo no diría frustrante, él sonrió cuando captó su mirada fija. Estoy bromeando. Hanabi, me conoces, probablemente mejor que cualquier otra persona viva. Si no te quisiera como aprendiz, no lo serías. Elegí esto, así que sabes muy bien que voy a ir. Tratar de ser el mejor maldito maestro que pueda ser, incluso si toma un poco de prueba y error. Hanabi no pudo evitar igualar su sonrisa, dejando escapar un largo suspiro. Todavía no te llamaré Shisou. Vale la pena intentarlo. Entonces, ¿quieres saber a qué nos enfrentamos? Hanabi se agachó en un árbol, observando el pequeño campamento con su Byakugan y tomando nota de las rutas constantes de la patrulla alrededor del perímetro. Pensó que el 180% de Naruto sobre el asunto era un poco extremo, pero no podía negar que tener un mando operativo era estimulante. Naruto había escuchado con bastante paciencia mientras ella presentaba su pequeño plan, y al final admitió que tenía cierta elegancia que disfrutaba. El samurái que escuchaba lo había llamado innecesariamente complicado cuando Naruto ya había demostrado la capacidad de derrotar fácilmente al grupo rebelde. Ante eso, ambos shinobi se volvieron hacia él y le dijeron de manera bastante sucinta que simplemente no entendía a los ninjas. ¿Cómo pudieron? Los samuráis eran solo soldados, el rango y el archivo de las fuerzas de daimyo.
Si bien podían volverse tan fuertes como los ninjas con el entrenamiento adecuado, nunca tuvieron el talento para su maldito negocio que poseían los shinobis. Resultó que el emboscador que Naruto había interrogado, del cual Hanabi no necesitaba saber los detalles, no sabía mucho acerca de por qué estaban atacando este convoy en particular, excepto que no era al azar. Solo sabía lo que su superior, un capitán samurái bastante conocido por todos los medios, les había ordenado hacer. Era el capitán que necesitaban, y Naruto le había permitido a Hanabi el honor de planificar su pequeño asalto. El resto de la guardia samurái se había quedado atrás para atender a la noble, y ella de vez en cuando miraba hacia atrás para asegurarse de que no ocurriera nada malo en su ausencia. Estaba segura de que Naruto estaba haciendo lo mismo. Ahora mismo, sin embargo, estaba enfocada en la escena frente a ella. En el momento exacto, justo cuando un par de patrullas estaban a punto de regresar al campamento, silbó entre sus manos, imitando a un pájaro en particular. Cuando las patrullas regresaron, no estaban solos. Era como si 10 de los hombres simplemente hubieran sido duplicados, con clones idénticos siguiéndolos hasta el claro. Entonces uno de los hombres, que ella sabía que debía ser un clon, se volvió hacia uno de los verdaderos samuráis con los ojos muy abiertos. ¿Quién diablos eres tú? Exclamaciones similares llenaron el aire cuando varios samuráis se volvieron contra sus doppelgangers. Fue lo suficientemente fuerte como para despertar el interés de su líder, quien salió de su tienda de mando con una expresión irritada. ¿Qué está pasando aquí? Uno de los hombres, clon o no podía decirlo, señaló a su doppelganger. Un truco sucio de shinobi, señor, para sembrar confusión entre nuestras filas. Lo he visto antes, son solo ilusiones insustanciales. Se movió hacia su supuesto gemelo ilusorio y le dio un golpe. Hanabi sonrió cuando el otro hombre desapareció en una repentina explosión de humo, aparentemente confirmando la acusación. Lo que el resto de ellos no se dio cuenta fue que él era un Dani acosado, y el hombre al que acababa de acusar había sido arrastrado bajo tierra, disfrazado por una bomba de humo lanzada. El caos estalló de inmediato en las filas cuando los samuráis que esperaban en el campamento se volvieron contra sus camaradas. 3 hombres, tomados por sorpresa por los ataques de sus amigos, murieron instantáneamente cuando sus aliados los mataron. Le tomó unos momentos más a cualquiera darse cuenta de que algo andaba mal, y solo entonces los títeres Dami se volvieron contra ellos, aumentando el caos. Mientras tanto, Hanabi había estado maniobrando un Kasai actualmente sin llamas en posición alrededor de la parte trasera del campamento, dejando que las placas conectadas por cable se deslizaran por el suelo como una serpiente para ponerse detrás del confuso capitán. Después de todo, el engaño fue todo para tomarlo desprevenido, mientras los samuráis se entrenaban implacablemente para sentir la presencia de chakra. Incluso tratando de averiguar qué demonios estaba pasando, casi se da cuenta de su emboscada a tiempo. Tal como estaban las cosas, era un pelo demasiado lento. Esperando un objetivo humano, su espada apuñaló inofensivamente a través de los cables de Kasai, incluso cuando la marioneta lo envolvió, grandes guanteletes encajaron en su lugar y lo obligaron a dejar caer su espada. En unos momentos, estaba completamente contenido dentro de Kasai, y con un movimiento de su dedo, Hanabi podía liberar los picos ocultos para paralizarlo o matarlo. Era una posición terriblemente embriagadora, y tuvo que obligar a sus dedos a permanecer inmóviles mientras el disfrazado Damis acababa con los samuráis restantes. Solo entonces se dejó caer de su escondite y caminó hacia el capitán capturado, sonriendo ante un plan ejecutado a la perfección. Podía ver cómo Naruto se había vuelto adicto a esto. Ver algo salido de su imaginación encajando tan perfectamente en la realidad fue increíble. Gaisu. La voz de Naruto la sacó de su breve indulgencia, haciéndola girar y mirar la hoja a centímetros de su cuello. Un samurái había estado haciéndose el muerto, algo que habría notado si no hubiera bajado la guardia, o Subyakugan. Lo único que detuvo ese acero antes de que le arrancara la cabeza fueron las cuerdas invisibles que salían de los dedos de Naruto, bloqueando al hombre en su posición. Algunas lecciones, como el hecho de que ningún plan es perfecto, o nunca bajar la guardia, a veces deben aprenderse de la manera más difícil, reflexionó su sensei, forzando un poco más de chakra en su técnica para obligar al samurái a traer su espada atrás y hasta su propia garganta. Pero no tan difícil. O, al menos, eso es lo que debería haber hecho Sugiyasu. En cambio, cuando el samurái se vio obligado a moverse por los caprichos de Naruto, pequeños arbustos brotaron de donde una cuerda de chakra tocaba su cuerpo. Tanto el estudiante como el maestro parpadearon confundidos.
¿Qué? Naruto se acercó al samurái y forzó más chakra a través de la conexión, observando con incredulidad cómo los arbustos se convertían en ramas. Cualquiera que haya sido esta transformación, se extendió, incluso cuando las facciones del samurái se retorcieron y distorsionaron. Eventualmente, ambos estaban mirando a una extraña criatura de piel blanca que era vagamente humana, excepto por su cabello verde, las pequeñas protuberancias puntiagudas en sus hombros y los arbustos antes mencionados que crecían a lo largo de su cuerpo. Luchó contra las manipulaciones de Naruto, antes de dejar escapar un gemido de dolor cuando todo su cuerpo se transformó rápidamente. Eventualmente, Naruto y Hanabi estaban mirando un pequeño árbol que brotaba incongruentemente en el centro del claro, la mitad del cuerpo de la criatura aún sobresalía como una instalación de arte macabra. ¿Qué demonios es eso? Hanabi finalmente logró decir. Yo, no tengo idea, respondió Naruto lentamente, adoptando esa expresión que Hanabi sabía que significaba que, de hecho, tenía una idea, pero aún la estaba descifrando. Sabía que no debía entrometerse cuando él estaba así. Solo otra pregunta que necesita ser hecha, sospecho. Se volvió hacia el capitán capturado, todavía inmovilizado en el abrazo fibroso de Kasai. ¿Vamos a obtener algunas respuestas? El resto de su misión transcurrió en paz y la procesión no fue molestada. Desafortunadamente, el motivo detrás del ataque no está claro. El capitán del grupo supuestamente deshonesto de samuráis era todo lo contrario, simplemente era corrupto. Con los shinobi como el principal recurso para politiquear a los nobles y los ejércitos permanentes como una reliquia de una época pasada, los samuráis se habían convertido principalmente en un séquito ceremonial. Entonces tenía sentido que unos pocos capitanes inquietos contrataran a sus compañías como fuerzas mercenarias a bajo precio. Un hombre de cabello oscuro llamado Isumboshi, lo había estado haciendo durante años y había agilizado bastante el proceso. Ni siquiera sabía quién era su cliente. Simplemente, un mensajero le había pagado la mitad de su tarifa con instrucciones implícitas contenidas en una carta caligrafiada que, desafortunadamente, había procedido a quemar. Todo lo que sabía era que debía atacar esta procesión, asegurándose de que todos estuvieran muertos. No le habían dicho nada sobre un guardia shinobi. Esto realmente no le había dicho mucho a Naruto, excepto que este sombrío benefactor prefería su negocio discreto. El motivo tampoco estaba claro. ¿Qué iba a pasar después de que mataran al joven noble? ¿Era un mensaje? ¿Se suponía que debía ser disfrazado como un ataque preventivo de la Tierra de los Colmillos? ¿El noble simplemente había enojado a alguien que realmente no debería? Desafortunadamente, el niño parecía tan despistado como el capitán en cuanto a quién podría estar orquestando todo. Dejó a Naruto con mucho sobre lo que reflexionar cuando regresaron a Konoha, con la misión completa. El Hokage parecía igual de perplejo, y si Naruto era honesto, estaba más que feliz de dejar ese rompecabezas en particular a alguien con mucha más experiencia en circunnavegar el teatro político. Estaba mucho más interesado en la otra cosa que habían descubierto. Después del extraño incidente con el samurái en transformación, Naruto había intentado replicarlo en los otros soldados muertos o incapacitados. 3 más de ellos se habían convertido en esas extrañas criaturas blancas. También compartió esto con el Hokage, pero se olvidó de mencionar que había sellado sus cadáveres florificados y los había traído con él. Eran demasiado interesantes, y quería probarlos un poco antes de enviar algunas muestras discretas al hospital. Después de todo, las cosas eran al menos parcialmente orgánicas, y él no era exactamente un experto en el estudio del ADN, a menos que se tratara de formas de convertirlo en ovillos mediante el uso juicioso de veneno. Atravesó sus puertas, todavía sumido en sus pensamientos sobre el asunto, arrojando distraídamente su chaleco antibalas en su percha. Ya sentía las dulces punzadas del sueño llamándolo. Era tarde cuando regresaron, y su estómago estaba lleno de ramen de celebración después de llevar a Hanabi a Ichirakusa para conmemorar su primer rango C con suerte, el primero de muchos, si el informe fue adecuado para el Hokage. Empujó su fatiga a un lado y descendió los escalones de su taller, tratando de no bostezar mientras se derrumbaba en la silla de su escritorio. Afortunadamente, la repentina avalancha de información que abarrotó su cabeza, cuando el clon que dejó atrás para lidiar con su papeleo apareció, instantáneamente lo despertó. Nada interesante que notar, aunque algunas notas previamente inocuas que podrían haber pasado por su lado antes de repente se destacaron. Las palabras del joven noble sobre cuán diferente había estado actuando el daimyo resonaron en sus pensamientos.
Desde que la esposa del hombre falleció, llevándose consigo al gato demoníaco que fue la perdición de la vida de un joven genin, él había estado tomando decisiones más inteligentes. Lo había atribuido a una mezcla de dolor ya que sus asesores podían actuar sin complacer la vanidad estúpida del hombre. No pudo evitar estar de acuerdo con la evaluación de ese joven samurái sobre el líder de su nación. Realmente era un bufón. La interacción limitada que tuvo con Ponce fue más que suficiente, y el único reconocimiento directo que recibió en ese sentido fue una citación al Capitolio, dirigida al títere ninja. Más que nada, fue irritante, porque Naruto finalmente se había ganado un epíteto de pateador, y nadie lo usaba. ¿Cuál era el punto de ser llamado Tashino Naruto en el libro de Bingo, si solo iba a ser ese títere? Dejando de lado la irritante noción de los nobles mimados, y su desprecio por la cortesía básica de los shinobi, se reclinó en su silla con un bostezo, habiendo procesado en su mayoría la información de su clon. Mientras se estiraba, vio la lista de Akatsuki restantes, particularmente la hoja en blanco que tenía en lugar de la imagen de Zetsu. Todo lo que tenía que decir para eso eran las palabras de Sasori de que era algún tipo de criatura vegetalí, aparentemente, un caníbal. Había considerado la posibilidad de que con lo que se había topado accidentalmente fuera el mismo Zetsu, pero lo descartó. Por un lado, había recuperado múltiples de lo que fueran esas cosas. En segundo lugar, consideró poco probable que un miembro de Akatsuki fuera tan lastimosamente débil. Mucho más plausible, le suministró su cerebro, era la idea de que eran una forma de técnica de clonación. Pero entonces, ¿qué clase de clon murió? Todas las técnicas de Bunshin eran simplemente copias débiles, que duraban tanto como el chakra que las suministraba, y el daño suficiente siempre destruía el medio elemental. Esperaba que su análisis le diera algunas respuestas, o en su defecto, las del hospital, pero sabía que no debía trabajar con una mente dormida y se levantó de la silla. Era bueno saber que la decisión de convertirse en maestro no le quitaría repentinamente la emoción de su vida, como una pequeña parte de él había temido. Aunque, si eso era un buen augurio para él o no, estaba por verse. Los pensamientos de extraños hombres planta finalmente se desvanecieron en el fondo a medida que pasaban los meses. Apareció poca evidencia, y Naruto no pudo deducir nada de las muestras que probó, aparte del hecho de que las células reaccionaron con chakra para transformarse en vida vegetal. Lo único remotamente cercano a eso sería el Mokuton de Shodai, pero a menos que Senju Hashirama procreara con una tina de lodo blanco, estaba perplejo. El hospital aún no se había puesto en contacto con él con nada concluyente, por lo que todo el asunto quedó en un segundo plano. En cambio, se centró en el entrenamiento de Hanabi mientras la pareja atravesaba rango C tras rango C, nada tan salvaje o extraño como el primero, pero todo completado a un nivel más que satisfactorio. Como había dicho, ser maestro era una experiencia nueva para él, pero sentía que le había pillado el truco. A medida que avanzaba cada misión, se sentía cada vez más cómodo ocupando el asiento trasero y dejando que Hanabi hiciera lo suyo. Él siempre estaba allí, como una red de seguridad siempre presente, pero trató de no interponerse en su camino. Eso no significaba que ella no estuviera por encima de acudir a él y pedirle consejo, y él estaba más que feliz de hacerle saber cómo podría hacer las cosas en su lugar. Nunca afirmar su propia posición como el camino correcto fue clave. Sabía mejor que nadie que había 1001 formas de abordar cualquier situación. Si pudiera, solo señalaría cómo ella podría hacer sus propios planes un poco más eficientes. En el frente de entrenamiento, era más o menos lo mismo. Rápidamente descubrió que el titiritero era diferente a otros estilos, ya que podía enseñar lo básico, pero no mucho más. Una vez que Hanabi supo cómo fabricar y controlar sus marionetas, realmente dependía de ella cómo definir su estilo. Él era más como un espejo, algo contra lo que ella podía probarse a sí misma. Era algo así como ser un rascador glorificado, pero no se podía negar que estaba mejorando. Se trataba de instalar la mentalidad correcta, pensar lateralmente y adaptarse. Él proporcionó las herramientas, pero fue Hanabi quien decidió cómo usarlas. Actualmente, regresaban de una misión de mensajería relativamente estándar. Solo valía la pena el tiempo de un ninja porque el paquete en cuestión se entregaba a través de una región que era activamente hostil a su punto de origen. Todo con lo que tenían que lidiar eran algunos bandidos, Naruto ni siquiera tuvo que mover un dedo. Hanabi realmente estaba acompañando a Kasai, y él sabía que pronto ella intentaría con su próximo títere importante. Ella solo necesitaba la motivación correcta. ¿Cómo te sentirías al ingresar a los exámenes de Chunin? Preguntó de la nada, deteniendo a Hanabi en su tranquilo paseo de regreso al pueblo. Espera, ¿en serio?
dijo, mirándolo con cautela para ver si se trataba de una de sus bromas. Parecía genuino, pero ella nunca podría realmente decirlo. ¿Crees que estoy listo? Creo que estás más que listo para ser honesto, es una cuestión de si crees que estás listo o no. No mentiré, los exámenes de Chunin pueden ser peligrosos. Sofocó un suspiro, recordando sus propios exámenes desafortunados. Pero tal como eres, no puedo pensar en un desafío que puedan lanzarte para el que no estés preparado. Él captó su incertidumbre y rápidamente agregó, todavía no están hasta dentro de un mes, así que no hay apuro. Pensé que necesitabas estar en un equipo para participar. Preguntó, claramente evitando una respuesta. Sí, pero hay un sistema para eso. Después de todo, los equipos no pasan los exámenes, los individuos sí. Los equipos en los que un miembro fue ascendido se emparejan con solicitantes varados de manera similar. Ebisu se acercó a mí para que completaras el formulario. Hueco en su equipo. Con Udon y Moeji. Los conocía de lejos. Estaban en el año por encima de ella en la academia. Ahora que lo pensaba, recordaba vagamente a Konohamaru presumiendo de su ascenso. Supongo que eso podría funcionar. A pesar de las apariencias, los dos no eran fáciles de convencer, aunque ella no estaba acostumbrada a operar en un equipo de compañeros. Tendrías un poco de tiempo para acostumbrarte a ellos de antemano, ofreció Naruto como si leyera su mente, con una rápida modificación de si quieres, por supuesto. Entonces eso sería todo para nosotros. Así es como funciona, ¿verdad? Me convierto en un Chunin y tú dejas de ser mi maestro. Él la sorprendió llevándose una mano al corazón, haciendo un puchero de cocodrilo. No sabía que te sentías así, Hanabi-chan. ¿Ya estás tratando de deshacerte de tu querido sensei? Ella le dio una palmada en el brazo irritada. Cállate, idiota, pensé que eras tú quien intentaba deshacerse de mí. Puso los ojos en blanco con exagerada exasperación. Hanabi, no eres solo mi alumna, eres mi aprendiz. No hay nada que nos impida continuar con nuestro entrenamiento después de que seas promovida. Demonios, ¿has visto la forma en que Jiraiya actúa alrededor del Sandaime? Sensei una vez, sensei de por vida. Oh, murmuró ella avergonzada. El rubio resopló. Mírate, actuando como si no tuvieras nada más que aprender de mí. Mientras siga pateando, voy a ser el maestro indiscutible de los títeres. Él sonrió cuando ella lo golpeó de nuevo, evitando su mirada. Cállate, ya lo entendí. Así que no es tan importante como pensé que sería. Levantó la vista, habiendo recuperado algo de su dignidad. Entonces, ¿dónde están retenidos esto? Se desvaneció, notando cómo la sonrisa de Naruto se había desvanecido. Apenas tuvo tiempo de gritar de sorpresa cuando él la empujó hacia atrás, lanzándola al otro lado de la carretera y fuera del camino de la enorme serpiente que brotó de la tierra. Es posible que Naruto no haya sido el shinobi más rápido, pero sus reflejos eran excelentes y sus instintos naturales para el peligro no eran nada de lo que burlarse. Le dio una patada a la mandíbula inferior de la serpiente y se lanzó al aire por encima de ella, observándola cuidadosamente mientras continuaba retorciéndose para salir del suelo. Hizo los cálculos en su cabeza y sonrió, levantando su brazo casi perezosamente. La última versión de su lanzador de muñeca era un artilugio elegante de metal mate, enganchado a un guante grueso sin dedos en su mano derecha. Las distintas municiones procedían de la tela negra flexible que subía por su brazo derecho en espiral. El color era para ocultar los innumerables sellos garabateados a lo largo que permitían que todo el mecanismo funcionara. Movió la muñeca y un pequeño tubo, no más ancho que una moneda de Ryō, sobresalió del dispositivo. Con otro pensamiento, inmediatamente arrojó una corriente de fuego al rojo vivo que se volvió azul en la fuente cuando Naruto aumentó la intensidad. La serpiente dejó escapar un horrible chillido cuando su cuerpo fue envuelto en llamas, matándola tan rápido que ni siquiera tuvo la oportunidad de regresar a su reino de invocación. Y Naruto no se equivocó, definitivamente era una invocación. Había visto algunas serpientes grandes en su día, pero nada natural podía crecer hasta ese tamaño y mantenerse. La pregunta permaneció entonces, cuando aterrizó de nuevo en la hierba ennegrecida, ¿de quién era esta mascota? A menos que le hubiera hecho algo atroz a Mitarashi Anko sin darse cuenta, solo había otro invocador de serpientes con vida. Cucucú, eso ni siquiera te obligó a usar uno de tus títeres, gritó una voz suave, casi afeminada que envió un escalofrío por la columna vertebral de todos los presentes. ¡Qué decepcionante! Supongo que tendré que esforzarme más, ¿no? Naruto se volvió tranquilamente hacia la fuente de la voz, interponiéndose entre esta y Hanabi sin pensar.
¿Sabes? Siempre esperé que tuvieras algún tipo de silbido sibilante en tu voz. ¿O es demasiado cliché para ti, Orochimaru? El serpiente Sannin se rió entre dientes mientras salía de la sombra de la línea de árboles, sus ojos dorados miraban a Naruto con un inconfundible destello de interés. Tan rápido con el ingenio, ¿no es así, Naruto-kun? Me recuerdas mucho a Jiraiya. El labio de Naruto se crispó ante eso. Maldita sea, espero que no. Prefiero no ser golpeado cada 2 días por mujeres furiosas. No debería ser tan rápido en despedir a mi ex compañero de equipo. Replicó Orochimaru. Por mucho que me moleste admitirlo, es un ninja increíblemente poderoso. Sus ojos entrecerrados parecieron enfocarse en el rubio, ampliándose junto con su sonrisa. Como tú, ya veo. No esperaba que fueras tan hábil con las cuerdas de chakra como para manipular tus títeres sin mover los dedos. Ahora entiendo cómo alguien como tú pudo tratar con mi antiguo compañero. Una lengua anormalmente larga salió disparada de su boca para lamer sus labios. Gracias por eso, por cierto. Akatsuki siempre fue una gran molestia. Se movió lánguidamente en su lugar, mirando al suelo con una sonrisa divertida. ¿Realmente vamos a continuar con esto? Puedo ver la trampa que estás tendiendo muy claramente. Naruto levantó la vista de nuevo, irritado por su aparente transparencia, solo para comenzar en estado de shock. Los ojos dorados de Orochimaru habían cambiado, transformándose en los familiares estanques rojos del Sharingan. ¿Te gustan, Naruto-kun? Supongo que te debo mi agradecimiento en ese sentido. Una vez luché tan en vano para capturar un anfitrión adecuado y obtener estos ojos Sharingan, pero con la disolución de Akatsuki, encontré una mucho más solución elegante. Es increíble lo que los amigos pueden hacer unos con otros, ¿no es así, Zetsu-kun? Una silueta aceitosa se deslizó desde el bosque, apenas perceptible entre las sombras circundantes. Un hombre sin rasgos, completamente negro excepto por sus 2 sólidos ojos verdes, se deslizó hasta el lado de Orochimaru. Creo que acordamos mantener mi presencia sin ser detectada, Orochimaru, dijo con voz áspera con una voz oscura y antinatural que no parecía provenir de ninguna cuerda vocal humana. Ahora, ¿dónde está la diversión en eso? El pálido ninja nuclear habló arrastrando las palabras lentamente. Prefiero poner todas mis cartas sobre la mesa, como estas células absolutamente sublimes que me diste. Para reducir el rechazo inmunológico al 0%, no podría haberlo hecho sin ti. Entonces deja de perder el tiempo y cumple tu parte del trato. Zetsu siseó con impaciencia, su forma parecía cambiar en los bordes para igualar su ansiedad. Todo a su debido tiempo, Zetsu. Creo que Naruto-kun tiene algo que decir primero. Tan pronto como comenzó a hablar, una figura se deslizó del suelo por detrás, partiendo la tierra como el agua. Inari era la gracia personificada, ya dando vueltas con las malvadas garras extendidas. Orochimaru los atrapó fácilmente con un kunai, sonriendo ampliamente de emoción. Hubo un chillido de metal cuando los dos chocaron por una fracción de segundo antes de que Inari torciera su cuerpo, levantando su pie como si fuera a patear con un hacha a la serpiente Sannin. En cambio, en una proeza de destreza inhumana, pateó y aprovechó el impulso para golpear con la cola la guardia de Orochimaru. El suelo bajo sus pies se abrió de inmediato, e incluso Zetsu fue empujado hacia atrás por la fuerza de la onda expansiva. Orochimaru parecía imperturbable, aún sonriendo. Oh, sí, esto es bastante maravilloso. Había estado buscando una excusa para probar estos magníficos ojos y creo que lo harás bien. Inari continuó su movimiento, un pie arqueado tocando el suelo el tiempo suficiente para encontrar apoyo antes de desaparecer en un parpadeo de movimiento. Hanabi solo podía observar, boquiabierta por lo rápido que se movía la marioneta zorro. Nunca antes había visto a Naruto usarla hasta tal punto, y por primera vez realmente entendió lo superada que estaba por su sensei, y lo fácil que él se lo tomó en el entrenamiento. La construcción de 9 colas era un borrón de movimiento, solo visible cuando chocaba con Orochimaru como un rayo blanco o una dispersión de chispas. Sin embargo, a pesar de eso, parecía que nada de lo que pudiera hacer se le escaparía al pálido ninja. Sus ojos eran borrosos similares, siguiendo a la marioneta donde quiera que fuera y anticipándose a sus ataques rápidos como un rayo. Naruto tenía una mirada de intensa concentración que Hanabi nunca había visto antes, los dedos se movían en parpadeos de movimiento apenas visibles. De repente, Inari golpeó bajo, aplastando su cuerpo contra el suelo cuando un pie con garras arremetió con la fuerza suficiente para arrancarle la rodilla a Orochimaru. El ninja nuclear resbaladizo se movió para desviarlo, solo para que una de las colas de Inari se erizara. El kunai saltó de su mano, pegándose a la punta de la cola.
En cambio, se vio obligado a saltar hacia atrás, pero en el momento en que dejó el suelo y, por lo tanto, su influencia, Inari estaba sobre él. Se lanzó hacia adelante, saltando como el animal en el que se basaba, con los brazos extendidos a ambos lados. Cuando los juntó, los dedos se separaron y se conectaron a largos cables prensiles con textura de lima, un mecanismo llevado hacia adelante desde Ramia. Habrían atrapado a Orochimaru, si el hombre no hubiera lanzado su lengua a longitudes ridículas, enredándola alrededor de un árbol y usándola para salir del peligro. Otra de las colas de Inari se erizó y la punta giró instantáneamente para seguir al hombre, arrojando un rápido chorro de sembón que parecía formar una línea plateada ininterrumpida en el aire. Los árboles detrás del Sannin estaban completamente destrozados mientras se agachaba y se zambullía alrededor del granizo mortal, siempre un paso por delante de la siguiente aguja. Pero ese no era el propósito, solo lo estaban acorralando en cierta dirección. Pasó por el árbol que un clon había cargado con etiquetas explosivas, pero un momento antes de que Naruto pudiera activarlo, Orochimaru se deslizó hacia el suelo, desapareciendo y volviendo a emerger junto a Zetsu nuevamente. Ni siquiera parecía alterado por todo el intercambio. Vaya, dijo, los ojos volvieron a su tono dorado habitual, te has vuelto fuerte, ¿no es así, Naruto-kun? Eso fue muy informativo para mí. Estos ojos ya han descubierto la debilidad en tu construcción. Cada cola tiene una función separada, pero solo puedes usar una a la vez, ¿no? Naruto simplemente flexionó las manos, moviendo a Inari de nuevo a su lado mientras observaba al Sannin con cautela. Es solo una debilidad si puedes aprovecharla. Aunque era cierto. Cada una de las colas de Inari tenía un sistema de chakra, pero solo una podía conectarse con el resto de la marioneta a la vez, de lo contrario, se sobrecargaba. Todavía podía controlar todas las colas a la vez, pero no sus armas ocultas. Hasta ahora, no se había convertido en un problema, y esperaba superar la limitación antes de que lo hiciera. Muy cierto, admitió Orochimaru con una sonrisa. Pero encuentro que mi interés se desvanece, creo que ya tengo todo lo que necesito. Zetsu se giró hacia él, entrecerrando los ojos. ¿De qué hablas, Orochimaru? Me prometiste el Jinchuriki. Oh, Zetsu-kun, dijo el ninja pálido, palmeando el hombro de la figura sin rasgos para consolarlo. Ya deberías saber mejor con quién hacer tratos. Verás, estoy mucho más intrigado por ti. La criatura de tinta hizo ademán de responder, solo para encontrarse completamente inmovilizado. La naturaleza completamente negra de su cuerpo ocultaba los sellos que serpenteaban a través de su forma, congelándolo por completo en su lugar. Todo esto fue solo una distracción para tomarte con la guardia baja, y parece haber funcionado maravillosamente, ¿no crees? Orochimaru sonrió, frotando su lengua a través de sus caninos. Desde Akatsuki, me moría por saber qué te movía. Sin la amenaza de Pain sobre mi cabeza, tendré todo el tiempo del mundo para entenderte, mi pequeño amigo único. Miró a Naruto, todavía mirándolo con cautela con Inari tensa a su lado. Disculpas por el engaño, Naruto-kun, espero que entiendas cómo van estas cosas. Sigue haciéndote más fuerte. Tengo mucha curiosidad por ver hasta dónde puedes llegar con el viejo pasatiempo de Sasori. Sonrió ante cómo el comentario indignó al rubio. Pero, en caso de que tuvieras alguna idea de seguirme, creo que un regalo está en orden. Sus manos se levantaron e Inari salió disparada hacia adelante en el mismo momento exacto, pero Orochimaru fue un poco más rápido. Sus manos se cerraron de golpe, gritando, Kuchiyose, Edo Tensei. E Inari, en cambio, se estrelló contra un grueso ataúd gris que se levantó del suelo, sin siquiera abollarlo. Ella saltó hacia atrás cuando se abrió, permitiendo que una sola figura tropezara. Su piel era gris cenicienta y agrietada como tierra seca, pero las facciones aristocráticas, los ojos claros y el sello tatuado en la frente eran inconfundibles. ¿Tío Hisashi? Hanabi gritó tímidamente, con los ojos muy abiertos al ver a un hombre del que solo había visto fotos. El hombre mismo simplemente parpadeó lentamente, sin parecer del todo allí hasta que Orochimaru abruptamente dio un paso adelante, forzando una etiqueta de sellado adherida a un kunai en la parte posterior de la cabeza de Hisashi. Las grietas en su cuerpo se sellaron de inmediato y el color volvió a su piel, haciéndolo parecer justo antes de su prematura muerte. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando a su alrededor confundido mientras el ataúd se hundía en la tierra detrás de él. Disfruten de la reunión familiar, gritó Orochimaru mientras retrocedía. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se lanzó hacia adelante y, en lo que tenía que clasificarse como una de las cosas más repugnantes que Naruto había visto en su vida, se tragó a Zetsu por completo.
Ni siquiera luciendo hinchado por su grotesca comida, Orochimaru parpadeó en un movimiento borroso para escapar. Sin embargo, Inari no había estado ociosa en esto, y Naruto estaba acostumbrado a trabajar con mucho más que simple disgusto. La marioneta de zorro igualó la velocidad de Orochimaru y se movió para cortarle el paso antes de que pudiera escapar, solo para que sus colas chocaran contra una esfera giratoria de chakra puro. Se movieron contra él por un momento, sin moverse, antes de que su falta de palanca obligara a la marioneta a retroceder. La esfera de chakra, que parecía un Rasengan de gran tamaño, se desaceleró, revelando a Hisashi en su centro, luciendo desconcertado. Mi cuerpo se movió por sí solo, murmuró, mirándose las manos confundido. Orochimaru había usado el choque para desaparecer en el aire, por lo que en su lugar miró a los ocupantes restantes del claro. ¿Qué está pasando aquí? Tío Hisashi, ¿eres realmente tú? Preguntó Hanabi, dando un paso adelante. El hombre solo tuvo que mirarla una vez antes de que sus ojos se abrieran como platos al reconocerlo. Hanabi-chan. Cuando te vi por última vez eras solo un recién nacido en los brazos de tu madre. Has crecido tanto, Y. Sus ojos se arrastraron hacia arriba, entrecerrándose ligeramente antes de que sus hombros cayeran. Y también has caído bajo la maldición de los Hyuga. ¡No! Exclamó, avanzando animadamente con Naruto solo un paso atrás, observando todo el intercambio concisamente. No, las cosas están mejor ahora, tío, mira. Hizo un gesto a su sello, sonriendo con orgullo cuando él notó las diferencias con el suyo. Tou-sama ha cambiado las cosas. El sello ya no es una herramienta para subyugar, sino un símbolo de nuestra unidad. Hisashi miró la marca con sorpresa, casi incapaz de creerlo. Y así, levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos. ¿Mi hijo? Neji. Hanabi se detuvo de inmediato, su boca se abrió sin palabras. No tenía idea de qué decir, su mente se tambaleaba por su complicidad en el encarcelamiento de un año de Neji. No podía ocultar sus emociones al Byakugan de su tío, pero afortunadamente Naruto se paró frente a ella, enfrentándose a una máscara. Desafortunadamente, el sello original no se puede quitar. Tomará tiempo para que el Hyuga se cure por completo. La mirada de Hisashi se volvió hacia él. Te recuerdo, Uzumaki Naruto. ¿Eres el sensei de Hanabi-chan ahora? Realmente ha pasado mucho tiempo. Nunca me sentó bien el trato de la aldea hacia ti. Siempre vi tales similitudes entre la carga que tú y la rama de la familia Hyuga, compartida. Y tu preocupación póstuma es muy apreciada, respondió el rubio con sequedad. Entonces es cierto que estoy muerto, ¿y esto es algún tipo de técnica? Temí tanto cuando me arrebataron el control de mi cuerpo. Incluso ahora, siento la necesidad antinatural de luchar contra ustedes dos. Incluso antes mi muerte, había oído hablar de algunos de los actos monstruosos de Orochimaru, pero forzar a los muertos a regresar del mundo puro de esta manera. Lentamente se acomodó en una postura perfecta de Hyuken, con los ojos hacia abajo. Me disculpo por esto, pero parece que no tengo otra opción. Hanabi dio un paso adelante, sacando el pergamino de Kasai de su manga, solo para que Naruto diera un paso adelante y levantara la mano. Hanabi, mantente fuera de esto. Pero, él se giró, y había tal ferocidad en sus ojos que ella descubrió que su voz brillaba por su ausencia. Como tu sensei, te ordeno que no te metas en esto. Es demasiado peligroso. Contra esa mirada todo lo que pudo hacer fue marchitarse y dar un paso atrás. También fue algo bueno, ya que en ese momento la compulsión se volvió demasiado fuerte y Hisashi se tambaleó hacia adelante. Sin embargo, se vio obligado a desviarse a mitad de la carrera, incapaz de cerrar la distancia cuando Inari se estrelló desde un costado. Sus colas se movieron en un arco vicioso y las manos de Hisashi se redujeron a manchas en sus esfuerzos por defenderse. En el siguiente instante, ambos plantaron sus pies y comenzaron el taijutsu en serio. Naruto conocía el Hyuken casi tan bien como un practicante nato, gracias a su extenso combate con Hinata y su propia lectura de los pergaminos del clan después de adquirirlos para Hanabi. Aún así, luchar contra Hisashi estaba en un nivel completamente diferente al de su sobrina. Estaba claro de dónde había heredado Neji su talento. Tenía que mantener las manos de Inari envueltas en chakra para evitar que se aflojaran con su toque, ya que el Hyuken podría ser tan dañino para una de sus marionetas como para un humano. Podía inundar los Tenketsu y restaurarlos, pero costaría momentos preciosos en una pelea tan acalorada como esta. Por supuesto, Inari no era su títere más peligroso solo por su taijutsu. Asegurándose de que ambos estuvieran encerrados en un conflicto lo más rápido posible, una de sus colas se estiró hacia arriba y sobre su hombro.
Hubo un zumbido inaudible desde el interior del apéndice cuando se cambió la munición, seguido de un rugido mucho más fuerte cuando un intenso chorro de fuego estalló desde la punta. Hisashi instintivamente saltó hacia atrás, girando su cuerpo para el kaiten, y las llamas candentes salpicaron la técnica. Naruto solo lo sostuvo allí por un momento. La corriente se cortó e Inari salió disparada hacia adelante, las colas se clavaron en el suelo detrás de ella como pilotes peludos. Sus garras se alargaron y con un chillido ensordecedor las clavó justo en la esfera giratoria de la técnica defensiva más famosa de los Hyuga. Por un momento, pareció que aguantaría, pero Inari simplemente bajó su postura, sus pies con garras se clavaron en el suelo. Los músculos artificiales de sus brazos se tensaron y, para asombro de Hanabi, se extrajeron grandes desgarros de la técnica, como si estuviera partiendo un chorro de agua y no un torbellino de energía pura. Fue suficiente para desestabilizar a los kaiten. Hisashi fue arrojado hacia atrás y fuera de su propia técnica, la sorpresa evidente en su rostro cuando Inari se abalanzó a través de las volutas persistentes de chakra. Sus colas se lanzaron hacia adelante, empalando al anteriormente fallecido Hyuga a través de su cuerpo en las articulaciones clave. «Tío». Hanabi gritó alarmada. Sin embargo, Hisashi solo le sonrió, giró la cabeza y asintió agradecido hacia Naruto mientras Inari lo bajaba con cuidado. «Gracias. Apenas puedo imaginar el dolor que me habría causado pelear con mi sobrina». Sin embargo, parpadeó confundido cuando no sintió ningún tipo de liberación. En cambio, copos blancos de lo que parecían ser cenizas comenzaron a congelarse en su forma, curando heridas que deberían haber sido fatales. Se puso de pie, luciendo como nuevo, y volvió a acomodarse en su postura con una expresión preocupada. ¿Qué tipo de técnica es esta? Ni siquiera me siento cansado de usar el kaiten 2 veces seguidas, y ahora me curo de heridas mortales. Naruto solo hizo una mueca cuando Inari se preparó de nuevo. Uno problemático. «Déjame ayudar», dijo Hanabi, mirando a su tío revivido con consternación. «Dije que no», gruñó Naruto con fuerza. «Tengo esto. Solo necesito seguir mi propio consejo y pensar lateralmente». Entonces, claramente no podía matar a Hisashi, y por los comentarios que hizo, tenía una reserva de energía extremadamente grande a la que recurrir. Quizás la curación fue limitada. ¿Qué pasaría si destruía todo el cuerpo? No, era mejor asumir que si podía curarse de heridas mortales, nada estaba fuera de la mesa. Después de todo, algo así no se acercaba a la hazaña de revivir a los muertos. Entonces, ¿qué hiciste con algo que no pudiste matar? Naruto decidió seguir el ejemplo de su padre en ese sentido. Si tan solo supiera cómo sellar a un humano consciente, antes de que pudiera terminar su pensamiento, vio un rayo azul borroso hacia adelante. Kasai cruzó el camino, dejando un rastro tenue de llamas de chakra a su paso. A unos pocos pies de Hisashi, se enroscó en una bola antes de lanzar su cuerpo de nuevo, explotando en una ola de fuego azul. Hisashi se vio obligado a apartar la mirada cuando la visión de su Byakugan se vio sobrecargada por la explosión de chakra puro. Hanabi usó la vacilación para acercar a Kasai, deslizándose alrededor del Hyuken de su tío con la familiaridad que solo un Hyuga podría poseer. Sin embargo, Hisashi no estaba indefenso y golpeó con una precisión profundamente arraigada de incontables años de duro entrenamiento. Sin embargo, no estaba acostumbrado a la forma sinuosa de Kasai, los cables de chakra que componen su cuerpo se deslizaron alrededor de sus ataques mientras la marioneta se aferraba a su cuerpo poco a poco hasta que quedó completamente encerrado dentro, una vez más inmovilizado. Hanabi jadeó al lado de Naruto, sonriendo desafiante. Expulsar tanto chakra de Kasai a la vez siempre la agotaba, pero sabía lo cegador que podía ser para un Byakugan desde ese rango. Se giró hacia Naruto, todavía sonriendo. «¿Ves? Te dije que podía, Hanabi, ten cuidado». Hisashi llamó. «Todavía puedo, Hyuken. Ichiheki-shin». Kasai explotó hacia afuera, las secciones individuales arrancadas de sus ataduras de cables de chakra y esparcidas por el camino. Antes de que los pies de Hisashi siquiera tocaran el suelo, estaba volando hacia adelante, con las yemas de los dedos extendidas prácticamente brillando con chakra. «Volver», llamó, incapaz de luchar contra la compulsión del Edo Tensei. Pero Hanabi estaba congelada en su lugar, sorprendida por la brutal destrucción de su títere y la visión de su tío abalanzándose sobre ella. Ella se habría quedado allí, si Naruto no la hubiera empujado fuera del camino, poniéndose en su lugar mientras Hisashi arremetía. «Lo siento, pero estás dentro de mi círculo de adivinación». Arremetió, pero el brazo artificial de Naruto ya estaba allí para recibir el golpe. 2 palmas.
Los reflejos de Naruto fueron lo suficientemente buenos para recibir los golpes en la prótesis. 4 palmas. Ambos se convirtieron en borrones de movimiento cuando Naruto se vio obligado a dar un paso atrás, con el rostro anudado por la concentración. 8K, eso fue lo más lejos que llegó Hisashi antes de que Inari se estrellara contra él por detrás, golpeándolo primero con una cola, luego con otra, hasta que las 9 colas lo golpearon una encima de la otra en una rápida sucesión. El conjunto de toda esa fuerza se compiló en un golpe terriblemente poderoso que envió a Hisashi a toda velocidad a través de la carretera, deteniéndose solo después de atravesar 3 árboles seguidos. Se vio obligado a yacer allí mientras la ceniza se arremolinaba en torno a su cuerpo, curando el cráter abierto que solía ser su lado derecho. Naruto solo gruñó mientras flexionaba su prótesis, descargando chakra a través de ella hasta que los pocos tenketsu que Hisashi había logrado cerrar se volvieron a abrir. Eso habría dolido seriamente si todavía fuera carne. Bueno para algo, ¿eh? Murmuró hacia el brazo, flexionándolo de nuevo para asegurarse de que tenía plena movilidad. Naruto-sensei, Hanabi comenzó a disculparse desde el suelo, solo para que Naruto se volviera hacia ella, con ojos acerados y planos. Dije, quédate atrás, repitió, y esta vez su tono no negociaba ninguna discusión. Hisashi, por ahora, se había recuperado y estaba avanzando una vez más. Pero Naruto había terminado de elaborar estrategias. Inari se dejó caer a 4 patas y corrió hacia adelante, pareciendo más un zorro que una mujer. Hojas curvas viciosas se deslizan desde sus codos, lejos de sus antebrazos, y sus colas se erizan hasta que cada cabello individual se endurece en un punto letal. El veneno que los cubría era, por supuesto, inútil contra alguien que podía regenerarse sin cesar, pero los picos mismos los hacían mucho más peligrosos como armas. Era una ráfaga de movimiento, volando dentro y fuera de la guardia de Hisashi casi más rápido de lo que el pródigo Hyuga podía seguir. Era como ver a un Inuzuka en pleno apogeo, solo que mucho más nítido y con muchas más extremidades. Las colas se ensancharon como serpientes, azotando y desgarrando todo lo que podían alcanzar mientras Inari rechazaba personalmente los golpes Hyuken de Hisashi con sus manos. Estaba claro que Hisashi se estaba desesperando con sus movimientos. O al menos, el Edo Tensei lo era. Sufrió una herida cruel y mortal en el cuello que lo llevó a llevar ambas palmas hacia adelante y gritó, "Akekekish". Fueron enviados derrapando el uno del otro por la fuerza del doble golpe de la palma, una onda visible de aire pasó corriendo junto a Inari causando que los árboles detrás de ella gimieran. La propia marioneta dejó largas grietas en el suelo cuando sus pies con garras rasgaron la superficie de la carretera en un esfuerzo por mantenerse erguida, pero finalmente no sufrió daños. El cuerpo de Hisashi parecía estar listo para volver a saltar, pero solo se encontró parpadeando confundido, con el cuerpo inmóvil. ¿Qué me han hecho? Ni siquiera podía mover la cabeza hacia abajo, así que usó su Byakugan para observarse a sí mismo. Se sorprendió al ver una red de sellos fuertemente garabateados arrastrándose por su cuerpo. Cada vez que intentaba moverse, latían y obligaban a su cuerpo a quedarse quieto. Perdón por el descuido, no es exactamente mi mejor trabajo, dijo Naruto mientras finalmente permitía que Inari se relajara, caminando hacia Hyuga inmovilizado. No es como si llevara sellos diseñados para detener a zombis inmortales que se regeneran infinitamente. Esto, golpeó el sello, es una versión bastarda de la matriz de sellado que usé para controlar algunos de mis títeres anteriores, solo que al revés. Cuando pones chakra dentro, detiene el movimiento en lugar de causarlo. Hisashi habría asentido en comprensión si hubiera podido, pero se conformó con una sonrisa de agradecimiento. Y dado que los shinobi inconscientemente usan chakra en todos sus movimientos, me inmoviliza por completo. Naruto siguió pareciendo disculparse mientras Hanabi se escabullía a su lado, con la cabeza baja. Me temo que eso es todo lo que puedo hacer. No tengo idea de cómo cancelar esto. Los ojos de Hisashi revolotearon hacia su sobrina, quien los miró vacilante. Al menos no ha sido del todo malo. Me alivia saber que el destino maldito de mi familia se ha aliviado, y estoy orgulloso de ver a la joven en la que se ha convertido mi sobrina. Su sonrisa se volvió ligeramente desconcertada. Tan obstinada y obstinada como su madre. Nunca podía sentarse y mirar una pelea cuando sentía que podía hacer algo. Aunque, deberías escuchar a tu sensei. Ante eso, volvió sus ojos hacia Naruto. Gracias por cuidar de mi familia, cerró los ojos, suspirando pacíficamente. Parece que Orochimaru ha lanzado la técnica, puedo sentir que se desvanece mientras hablamos.
Debe haberme dado cuenta de que ya no valía la pena mantenerte cerca, adivinó Naruto, viendo cómo el color desaparecía lentamente de las facciones de Hisashi, el cuerpo se rompía y se alejaba como ceniza. Fue bueno verte, pequeño petardo, dijo, la voz comenzó a sonar distante a medida que más y más de él desaparecía. Si pudieras, dile a mi hermano que lo perdono, y hazle saber a Neji que su padre aún lo ama, y que camine en la luz, orgulloso de ser un Hyuga. Y con esas palabras de despedida terminó de disolverse, dejando atrás un clon de Zetsu muerto en un montón de cenizas. El recipiente para el alma de Hisashi, imaginaría Naruto. Le dio a Hanabi un minuto para procesar todo, antes de girar sobre sus talones y continuar su camino de regreso a Konoha. No tenía sentido perseguir a Orochimaru, se había ido hace mucho tiempo. Vamos, hora de irnos. Hanabi vaciló un momento antes de darse la vuelta y arrastrarse detrás de él sin decir una palabra. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.